Hola, yo soy Dr. Pau, Yo soy Dr. Kiki y esto es a Cerebrito. Quitao. Buenas, bienvenidos a un episodio más de A Cerebrito Quitado, conversaciones de neuropsicología pediátrica. Yo soy la doctora Pau y hoy vamos a hablar de un tema que genera tantas preguntas como opiniones. La terapia ABA, también conocida como análisis conductual aplicado. Para aquellos que no conocen sobre el tema, ABA es una intervención basada en la ciencia del comportamiento y el aprendizaje y es utilizada ampliamente en niños con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, pero que también ha evolucionado muchísimo en su forma de aplicarse. Y para conversar sobre este tema y aclarar muchos mitos y otras preguntas que tenga nuestra audiencia, nos acompaña la doctora Mónica Gilbert. Mónica es una analista certificada la conducta, ABA también, del estado de la Florida, doctora, fundadora de la agencia Crystal Minds New Beginnings, que ofrece servicios de ABA en el estado de la Florida, con una amplia experiencia clínica y un trabajo muy cercano a familias y colegios. La doctora Gilbert también ha seguido de cerca los cambios que se avecinan en todo el tema de la intervención de ABA y está aquí para conversar con nosotros sobre el tema. Mónica, bienvenida, siempre es un placer estar contigo, entrevistarte, tenerte siempre en los diferentes webinars que hemos tenido, así que muchas gracias por aceptar la invitación de estar aquí en este episodio. Bueno, gracias a ti por permitirme estar aquí. Siempre también es un placer poder impartir esta información y bueno, nada, vamos a empezar a hablar. Claro que sí, sí. Y para nuestra audiencia, bueno, Mónica y yo tuvimos la oportunidad de estudiar juntas parte de la carrera del doctorado, así que nos conocemos por muchísimos años. Recuerdo también que en la época de COVID hicimos inclusive unos seminarios juntas sobre precisamente el autismo y hablamos sobre mitos y verdades, que deberíamos de hacer algo repetido, Mónica, por cierto, Cuando para quieras. actualizarlo, pero bueno, primero queremos para la audiencia y para aquellas personas que nos están escuchando que no sepan realmente qué es la terapia ABA. Puede ser aquella mamá o aquel papá que su hijo ha sido recientemente diagnosticado con sea TEA, el trastorno del espectro autista, o con otro tipo de trastorno de neurodesarrollo, y que en parte de esa evaluación le hayan dado la recomendación de que requiere o necesita terapia o intervención ABA. Entonces, ¿qué es el ABA? Ok, el ABA es básicamente una terapia que tiene que ver con el enfoque en los comportamientos. Entonces, ¿qué cosa es un comportamiento? Cualquier cosa que nosotros hagamos. Si estamos haciendo así, eso es un comportamiento. Si estamos hablando, es un comportamiento también. Los comportamientos sociales. Entonces, el ABA en realidad trabaja en torno a todos los comportamientos que tiene la persona. Entonces, trabaja en tratar de disminuir esos comportamientos que son maladaptivos, pero también incrementar los comportamientos más funcionales, como el habla, como la parte social, todas esas cosas. Ahora, es un poquito diferente que las otras terapias porque todas las intervenciones son basadas en la ciencia y también nosotros tomamos data de todos los comportamientos. Entonces, muchas de las veces van a ver las terapistas tomando data en el teléfono o en una libreta, así que en eso creo que se diferencia un poquito y también la intensidad de la intervención. Normalmente con ABA tenemos muchas más horas, es un poquito más intenso porque en realidad es lo que es necesario para ver que un comportamiento disminuya. Así es. Gracias por la definición y creo que es súper importante hablar de esto porque es un término que se usa de una manera muy general en nuestra área, pero que muchas veces muchas familias no saben realmente a qué se refiere, sobre todo porque no es una terapia empírica, es decir, el ABA se ha estudiado ampliamente, hay muchos estudios que se han hecho acerca de su administración, o sea, cómo se administra, cómo se ejecuta, cómo se imparte la intervención y también sabemos que es un enfoque que mediante técnicas basadas en evidencia busca realmente como aumentar conductas adaptativas, como tú hablabas, y reducir conductas que interfieren en la vida diaria, ¿no? Y lo que la investigación pues nos ha mostrado es que en algunos niños, particularmente los niños con autismo, pero ojo, no solamente los niños con autismo, y de esto vamos a hablar un poco, que reciben esta intervención temprana, y cuando es temprana e intensiva,
El ABA puede mejorar habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades de independencia. Por ejemplo, hay un estudio que me imagino que estás familiarizada con él, que es de Lovas, ya tiene bastantes años, es de 1987, y obviamente estudios con revisiones mucho más recientes que han documentado mejorías significativas, Mónica, cuando el programa es de buena calidad y está bien supervisado. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que caracteriza una buena intervención de ABA, en tu opinión? ¿Y cómo puede un padre de familia saber cuándo la intervención está siendo dada de una manera adecuada o cuándo deberíamos consultar o recibir como una segunda opinión o de pronto preguntarnos si nuestro hijo está respondiendo de una manera adecuada a la intervención? Bueno, esa es una pregunta un poco simple, pero también un poco complicada, porque tiene que ver con diferentes cosas. Yo creo que una cosa que hemos visto mucho, y creo que a las personas se les olvidan, que cuando nosotros damos este tipo de terapia, sí, tiene que ser intenso, sí, son bastantes horas, pero tenemos que desvanecer las horas también. O sea, las horas no se mantienen ahí para siempre. Mientras que el niño empiece a tener progreso, mientras que empecemos a ver eso, tenemos que desvanecer las horas, ¿verdad? Y muchas de las veces no veo que los lugares de ABA están haciendo eso y eso es un gran problema. Creo que también algunas veces los padres no saben y se confunden y va la terapista de ABA y entonces la terapista de ABA está haciendo la tarea con el niño, está cuidando el niño en el mall, está haciendo todas esas Ujú, cosas que en realidad no se debería utilizar para eso, porque si una terapista se vuelve la tutora, ya deja de ser la terapista de ABA. Entonces estamos ujú. cambiando una cosa por la otra cuando el niño en realidad lo que necesita es el ABA intensamente como tiene que ser hecho. Muy bien. Quiero preguntarte algo que me han preguntado padres a mí en consulta también, y es, doctora, yo quiero entender en qué se basa la terapia ABA, cómo se ve una terapia ABA en el día a día de Ujú. mi hijo, y sé que también esto, y les he dicho, bueno, esto depende de el grado de severidad del diagnóstico que tenga el niño y obviamente en los objetivos que vamos a trabajar. Pero en términos generales, ¿cómo empieza y cómo termina una sesión de terapia ABA para aquellos padres que estén buscando iniciarlas o que ya estén prácticamente recibiéndola y quieran cerciorarse o quieran aprender un poco más sobre la finalidad de cada intervención que recibe el niño? Claro, claro, y esa es una buena pregunta. Lo primero es que la analista es la que hace la evaluación y cuando hace la evaluación, el analista hace las preguntas adecuadas, puede ser como le decimos, un curricular assessment. Evaluación que ve el currículum Ajá, básicamente para determinar cuáles son los objetivos y cómo vamos a llegar a exacto. ellos. Ujú. Exacto, entonces el analista hace eso y basado en lo que ve, basado en lo que sale de todas esas pruebas, entonces puede decir, bueno, a este niño se le recomienda, no sé, 10 horas, se le recomienda 15, se le recomienda 20. Lo otro que también puede ser como una bandera roja, un red flag, como le decimos, es Ujú, si ustedes llaman, o sea, ustedes los padres, si llaman a un lugar para recibir las terapias de ABA y ahí mismo sin ver a su niño le empiezan a decir, bueno, va a ser 20 horas, va a ser 30 horas. Imposible. Yo estaba haciendo esto por 20 años y para mí es imposible poder dar esa recomendación sin ver al niño. Y eso puede ser una bandera roja, porque tenemos que hacer la evaluación para después determinar cuáles son las horas adecuadas para el niño, ¿verdad? Entonces, la terapia también se puede hacer en la escuela, se puede hacer en el parque, se puede hacer en el centro, en la clínica. Nosotros hemos hecho terapias en la clínica de nosotros en Doral, en Pembroke Pines también, pero hemos también ido a la escuela, a las casas, donde el niño en realidad lo necesite más y el entorno donde estén ocurriendo los comportamientos. Después de la evaluación, entonces está un RBT, una terapista que es la ujú, que va a trabajar directamente con el niño. Y después ujú. tenemos el supervisor. Y el supervisor no es que esté supervisando que el RBT lo haga todo bien, también está haciendo eso, pero también debería estar cambiando los programas y también teniendo citas con los padres para hacer un poco de parent coaching, del entrenamiento de padres. Ujú. Entonces, normalmente más o menos se ve así la sesión. Las primeras sesiones, como cuando conocemos a cualquier humano, tenemos que tener como esa confianza y entonces puede Ujú, lucir como que estamos jugando con los niños y en realidad es que ujú. estamos tratando de tener como ese rapport con los niños. Entonces, muchas de Esa las veces, conexión, desarrollar esa esa conexión. conexión.
Exacto, esa conexión y que también confíen en nosotros. Nosotros somos una persona extraña en el entorno de ellos. Ujú, Entonces siempre los padres algunas veces me dicen, pero esto se ve como que ustedes están jugando, no están haciendo nada. Yo dije, sí, pero bueno, tenemos que empezar por algo, ¿no? ujú. Entonces normalmente se ven así y basado en el programa se puede ver diferente con cada niño. Claro. Y es importante que hablemos de eso porque creo que la percepción muchas veces de los padres es una terapia de juego o, como lo habías dicho antes, es una terapia donde simplemente vamos a entrar a redireccionar el comportamiento o castigar, ¿no? O castigar en el sentido de que vamos a impartir consecuencias y realmente no. Cuando hablamos de la parte de juego, hablamos de estrategias específicas que estamos tratando de analizar y de descubrir en los temas de juego de los niños Ujú, y estamos realmente observando ujú. cómo juegan y cuáles son los antecedentes de la conducta para luego entender cómo funcionan las consecuencias. Se ve como juego, pero no es juego. Y es importante aclarar eso porque muchas veces me lo han manifestado, digamos que los padres en consulta, como también Mónica me han manifestado que muchas veces se sienten que no están incluidos en las sesiones, como que no saben cómo va el plan de trabajo de sus hijos, no entienden cuál es el papel que ellos deben desempeñar cuando el niño no está en terapia, es decir, cuando el niño está en la casa. Y creo que algo importante que debemos enfatizar, y me gustaría también conocer tu opinión de cómo tu práctica lo aborda, es la importancia de que estos objetivos y estas estrategias sean generalizadas en casa cuando la terapia no está sucediendo, porque obviamente pues la terapia funciona, o sea, en la terapista que te referiste ahorita como la RBT, que en este caso es la terapista de conducta registrada, está Ujú. con los niños X cantidad de tiempo durante la semana. En algunos niños 10, 5, 30, 20 horas, pero eso no es todos los días, el resto del tiempo los niños están realmente pasándolo con sus papás. Entonces, ¿cómo o con otros proveedores de salud, de cuidado? Entonces, ¿cómo se generaliza o cómo se debería generalizar esas estrategias que se abordan durante una intervención en los padres en casa o en los padres si el niño está en el colegio o en cualquier otro entorno? Claro, y yo lo que yo siempre le digo a los padres desde el principio, o les digo a las analistas que estén haciendo los assessments, las evaluaciones, siempre le decimos en un principio que nosotros no vamos a estar ahí para siempre, ¿verdad? Que es una Ujú, realidad. Y que ellos tienen que estar y tienen que ser parte del equipo, tienen que ser parte de lo que estamos haciendo con el niño. Y nosotros hasta tenemos que, creo que, no sé, a algunas personas les encanta, otras personas me miran así como pero sí lo tenemos obligatoriamente, lo tenemos en un ujú, contrato obligatoriamente que los padres tienen que ser parte de la consulta. Y no es porque ujú. queramos hacer súper fuerte, pero es porque nosotros sabemos que si los padres no son parte de lo que estamos haciendo, entonces no va a generalizar nada de eso. Los seguros también lo saben, porque muchos de los seguros comerciales, si no ven que estamos utilizando las horas de entrenamiento de padres, entonces algunas veces nos pueden hasta dejar sin autorización para la próxima vez. Así que siempre nosotros tratamos de decir solo a los padres y tratamos de facilitarlo también, porque sabemos que los padres siempre están en esta actividad, en la otra actividad. Yo también soy mamá, yo sé que tú eres mamá, Pau también. Ujú, Y es ujú, bien difícil algunas veces y hasta lo hacemos por llamada de teléfono, lo hacemos virtual, o sea, lo ujú. hacemos de millones de formas que lo podamos hacer para que ellos sean parte de la sesión también. Y creo que entonces eso podríamos agregarlo a esa lista, digamos que no oficial, de qué hace una intervención de ABA o un centro de ABA más efectivo o digamos que se adhiere mejor a cómo debería ser aplicado el ABA y es que usted como padre o madre debe estar involucrado en la terapia, ¿no? O sea, no es, digamos que la línea de intervención preferida el que se le ofrezca al niño o se le dé al niño 30 horas, 20 horas de terapia sin que usted como papá o mamá o como cuidador de ese niño no sepa en qué objetivos está trabajando, cómo va el progreso del niño con cada intervención, cómo cada estrategia debería estar trabajando ciertas conductas en el niño, que son los que están en su plan de tratamiento, y si usted tampoco está recibiendo una guía para cómo abordar esas conductas en casa, que es la razón inicial, o en el colegio, como las profesoras también deberían poder manejarlo, porque muchas veces cuando las RBTs o las analistas no están o no van al colegio a trabajar con los niños, he visto que es un buen lugar, le Ujú. ofrece a las profesoras una guía de cómo poder abordar, sobre todo estas conductas, sobre todo para aquellas conductas que son bien leves, que pueden ser manejadas sin la intervención de una RBT en el colegio. Ahora, sabemos que el ABA se asocia al autismo, ¿verdad?
pero también sabemos que es efectivo y que se puede aplicar en otras condiciones del neurodesarrollo. Ujú. ¿Qué tipo de perfiles suelen beneficiarse más de esa terapia, Mónica? Yo creo que cualquier niño, cualquier persona que se comporte, entonces puede recibir ABA, ¿verdad? Vuelvo y digo, yo sé que siempre ha sido asociado con el autismo, pero en realidad el comportamiento es comportamiento. Entonces, se puede utilizar para cualquier tipo de comportamiento del habla, comportamiento social. O sea, yo como psicóloga lo he utilizado mucho con mis clientes. O sea, yo he tenido clientes que tienen la fobia social y entonces hacemos muchos diferentes ejercicios donde ellos tienen que exponerse a cosas sociales y entonces utilizamos refuerzo, o sea, lo mismito que yo hago con los niños o con otras personas porque la Mm, teoría es lo mismo, ¿verdad? Y funciona. Yo lo he utilizado con mis niños también, no sé si tú, Pau, lo has utilizado, pero totalmente, totalmente, totalmente. sí, desde el día uno, y o sea, mis niños tienen Ujú, alguna rabieta, una rabieta, no sé, cada 2 meses o algo así, ujú, y son niños y son traviesos y todo eso, pero tampoco ujú. tienen esos comportamientos. Entonces, se puede en realidad utilizar con cualquier persona, cualquier niño. Nosotros hasta hemos tenido niños que no tienen ningún diagnóstico y han sido referidos por las Ujú, escuelas o por otras terapistas y nosotros hemos podido ujú. ayudar a los padres y ayudarlos a ellos. Claro. Entonces, lo que yo escucho sobre lo que dices, para aclararle también a la audiencia, es que no tienes que tener un diagnóstico de autismo ni de ningún otro tipo de trastorno del neurodesarrollo para que la conducta de tu hijo o hija pueda beneficiarse de la intervención de ABA. El requerimiento de que haya un diagnóstico realmente viene de quién paga esa sesión, ¿ya? Exacto. Y yo también se lo he explicado a muchos padres que vienen a consulta, en donde sí, digamos que por cómo históricamente se ha manejado la intervención, puede haber un requerimiento de que haya un diagnóstico, pero eso no quiere decir que tenga que haber un diagnóstico para que esa terapia pueda ser recomendada y que obviamente yo creo que el esfuerzo que se está haciendo dentro de la psicología como un campo profesional, de identificar también a través de la ciencia y a través de los estudios es cómo esta terapia puede beneficiar o puede ser efectiva en trabajar las conductas problemáticas, disruptivas, muchas veces de autolesión, que se pueden manifestar en un rango amplio de trastornos del desarrollo. Entre ellos puede estar el autismo, pero Ujú. también puede estar el trastorno intelectual, por ejemplo, que es la discapacidad intelectual o el trastorno intelectual del desarrollo, o el trastorno global del desarrollo, Ujú. o trastornos de trastorno de conducta posicional, comportamiento disruptivo, Ujú. y que muchas veces está, como llamamos, debajo del threshold, es decir, no alcanza realmente a llegar a diagnóstico, pero sabemos que la conducta igual puede ser disruptiva, puede ser problemática y puede causarle una disfunción a ese paciente Ujú. dentro del aula, en su casa. Entonces, me gusta mucho enfatizar que no necesitas tener un diagnóstico para beneficiarte de este tratamiento y que no todos los niños que reciben ABA tienen autismo. Súper importante hacer esa aclaración para mí y creo que a lo mejor es un tema también que para ti debe ser importante en tu práctica. Y también, solo porque alguien tenga autismo no quiere decir que necesite ABA, porque esa es la Correcto. otra parte. Algunas Ujú, veces yo he tenido padres que vienen y dicen, bueno, mi niño es diagnosticado con autismo y necesita ABA, y cuando le hacemos la evaluación no hay comportamiento. O sea, el niño a lo ujú, mejor necesita como un grupo social y nosotros también proveemos los grupos sociales aquí en Doral y en Pines. Y entonces, bueno, ellos van a los grupos sociales, pero no necesitan ujú. como esa intensidad de la terapia como tal. Entonces creo que es importante clarificar eso también. Y dentro del autismo, Mónica, ¿cuál es el perfil de conductas de los niños que se benefician de ABA? Bueno, hay muchos niños que
no muchos niños, pero hay niños que se autoagreden, hay niños que Ujú, agreden a otros, a lo mejor tienen rabietas, pellizcan, dan, tiran cosas. Muchas de las veces es porque no saben cómo comunicar algo que quieren. Entonces, trabajamos en ambas partes. Trabajamos en tratar de reducir este comportamiento de pegar, de dar, de todo eso, pero a la misma vez también estamos incrementando la comunicación funcional. Y cuando hablamos de la comunicación funcional, no tiene que ser palabras como tal, pero puede ser señas, puede ser tarjeticas, puede ser apuntar a algo, pero cualquier forma que el niño pueda en ese momento de comunicarse funcionalmente, porque en realidad el ujú, niño de la manera que se está comunicando es con las rabietas y eso le está ujú, funcionando. ujú, Entonces, ujú. trabajamos juntamente en ambas partes. En reducir cierto comportamiento y aumentar cierto comportamiento. En este Exacto. caso, pues obviamente la parte no verbal. Sobre todo, me imagino, para los niños que tienen una dificultad verbal, los niños que llamamos no verbales o que no Mm. hablan, y aquellos que también tienen, que aunque hablen, tienen conductas muy repetitivas, o sea, severamente repetitivas o de autolesión, como lo mencionabas antes. Mónica, existen mitos muy arraigados sobre la terapia de ABA, ¿verdad? Se dice que es mecánica, que busca que los niños actúen como si fueran neurotípicos Ujú, o que se basa en castigos. Sin ujú. embargo, lo que yo he visto en toda la literatura, sobre todo la más reciente, es que la práctica más moderna del ABA prioriza el esfuerzo positivo o lo que llamamos el refuerzo positivo y la individualización. Entonces, ¿qué mitos escuchas tú con más frecuencia y cómo los desmientes? Bueno, ese que mencionaste que nosotros tratamos que los niños sean neurotípicos. Yo lo que le digo a los padres, por ejemplo, con los grupos sociales, ¿verdad? Yo quiero que el niño aprenda todos estos las diferentes cosas para que él pueda entender las partes sociales o lo que le pueda pasar de un entorno social y que él se sepa defender en eso. Ahora, si él lo quiere utilizar después o no, eso ya va a depender de él. Yo no estoy diciendo que el niño tiene que ser de cierta forma, pero le tenemos que por lo menos enseñar como estos skills o estas habilidades sociales para que después él tenga la oportunidad de decir, bueno, sí quiero hacer amigos o, ¿sabes qué? No, no quiero hacer amigos. Y ambas cosas Ujú. están bien, ¿verdad? Pero lo que no me parece bien es no enseñarle las habilidades, porque si no, no le estamos dando ni ese derecho de poder decidir lo que quieran hacer. Este episodio está siendo auspiciado por nuestros amigos de Miami Real Estate Offers y Alex de la Rota PA. Con más de 10 años de experiencia en el mercado, ellos brindan asesoría integral a los inversionistas extranjeros en finca raíz en el sur de la Florida. Claro, sobre todo cuando entendemos que muchos niños, dependiendo de su diagnóstico, pueda que no utilicen estas habilidades, no porque no tengan la habilidad de usarlas, sino porque no las conocen. Exacto. Entonces, si no se las enseñamos y no les mostramos una manera de hacer algo, porque muchas veces por su diagnóstico no es algo que es inherente en ellos, es decir, que es espontáneo en ellos, sino que tienen que hacerlo por práctica, como por ejemplo cuando hablamos de ciertas habilidades en los niños que tienen TEA, Ujú. como también, por ejemplo, pasa en las habilidades sociales en muchos niños que tienen discapacidad intelectual, que pensamos que solamente es la parte del raciocinio, ¿sabes? De cómo hago yo para pensar, para solucionar problemas, la parte de mi aprendizaje, de mi pensamiento abstracto, lo que se afecta cuando en realidad cuando hay discapacidad intelectual se afectan todas las habilidades, Ujú. incluyendo las sociales, ¿no? Entonces estos niños también pueden tener muchas dificultades reconociendo cómo reaccionar, cómo actuar, qué decir en un contexto social, que puede semejarse mucho a cómo se presenta cualitativamente el autismo. Ujú. En los últimos años han habido cambios importantes. Se ha visto como una tendencia que sea como más naturalista, como obviamente basada en el juego, que es lo que hablábamos al principio, centrado en la motivación del niño. ¿Qué avances tú, que tienes tantos años, obviamente brindando esta terapia y has crecido, digamos, con la evolución de la ABA? ¿Qué avances puedes destacar en cómo se administra la terapia? Yo creo que antes era un poquito más rígido la manera que lo administrábamos y ahora uno busca más como que dar como diferentes alternativas para el niño. O sea, ¿quieres esto o esto?
de alguna forma se ha vuelto un poquito más consciente en lo que él quiere el niño, que creo que es algo súper bueno, y se ha mezclado un poquitico más con psicología. Hace varios años, ya te digo, llevo haciendo esto 20 años, hace, no sé, Ujú, varios años, las personas del ABA eran muy celosos, ¿verdad? Era como que el ABA ujú, somos nosotros contra todo el mundo y creo que ahora, y también creo que ahora porque hay muchas personas como yo que son BCBAs y también se han vuelto, o sea, licenciadas clínicas en psicología, que estamos en ambos mundos. Entonces se ha mezclado ujú, bastante y ahora creo que de la manera que se está haciendo es con más empatía, se está haciendo ujú. pensando más en el cliente y solo trabajando en los comportamientos que de verdad socialmente, o sea, es un impedimento para el niño. De acuerdo, de acuerdo. Y muchas veces desde afuera, muchas familias piensan que ABA es solo como seguir un plan o aplicar técnicas, pero que en la práctica el trabajo implica adaptarse a cada niño para que sea individual, ¿no? A su familia, a sus retos emocionales. ¿Cuáles son para ti como esos desafíos más grandes que enfrentas como analista de conducta y que también las familias pueden enfrentar al empezar el tratamiento con sus hijos? Yo creo que hay muchas cosas que cuando nosotros empezamos con la terapia y cuando empezamos hay que cambiar muchas cosas, muchas dinámicas de familia y eso como quiera que sea afecta el núcleo familiar completamente. Porque si es algo que tienen que cambiar, o sea, si antes le daban todo al niño sin que el niño lo pidiera, ¿verdad? Y ahora estamos trabajando que el niño empiece a utilizar sus palabras y no se le puede dar hasta que él diga la palabra. Todo el familiar tiene que hacer eso, ¿verdad? Y tienen que ser bastante consistente con eso. Y creo que la parte más difícil para los padres, y creo que para todos nosotros, ¿verdad? Ujú, Es la consistencia, hacer algo consistentemente. Entonces ujú. ahí es donde yo veo el reto mayor en esa consistencia y que todo el mundo esté haciendo las cosas por igual. Claro, la constancia de poder alinearnos a un plan y seguirlo y Ujú. no dejarnos llevar por el momento, porque muchas veces es mucho más fácil como padre o madre de familia simplemente darle algo para que se calme o ceder, ¿no? Para que deje de llorar, porque también pues estamos cansados, todos Exacto. trabajamos, entonces queremos un momento de paz y creo que la constancia es un reto para todos los padres del mundo en este momento desde donde nos estén escuchando. Así que creo que puedo compartir tu percepción y tu análisis en cuanto a esos desafíos. ¿Qué crees para ti que es o que son unos factores de éxito? Que cuando tú los ves en una familia, por ejemplo, y obviamente pues hay diferentes factores dentro de cada familia que pueden llevar a que una terapia sea efectiva y sea exitosa o no, pero en tu experiencia, ¿qué hace que un tratamiento o qué factores o elementos ves que tú dices, esta familia yo sé que va a llevar el tratamiento hasta el final, aparte de la constancia, obviamente, para que las otras familias que nos escuchan puedan identificar y saber qué modificaciones deberían o pueden hacer para que su tratamiento sea más efectivo y más exitoso? Bueno, lo primero es que todo el mundo que interactúe con el niño tiene que estar haciendo lo mismo. Entonces, si es Ujú, abuelita, tráiganla para la terapia, si es la tía, el papá, la mamá, lo que sea, ¿verdad? Todo el mundo tiene que ser parte de esa terapia, todo el mundo tiene que entender lo que estamos haciendo. A mí me encanta cuando los padres me hacen millones de preguntas. Me ujú, encanta porque eso quiere decir que están interesados de verdad, que están preguntando. Entonces, hagan las preguntas porque ujú, es súper importante que ustedes ujú, sepan qué es lo que está pasando con su niño y qué es lo que tienen que hacer. Y yo creo que, mira, todas las terapistas de ABA, todas, ujú. empezamos con un niño y ya tenemos como ese anhelo de lo que va a pasar. Ya estamos pensando como que sabemos que él va a poder hacer esto, vamos a empujar para que él pueda hacer esto y creo que es importante de nunca perder eso. Yo he visto desafortunadamente que algunas veces los padres como que pierden como ese hope, ¿no? La esperanza, como Como la esa esperanza. esperanza de qué es lo que va a hacer mi niño. Y hay tantas Ujú, cosas, o sea, puede llegar hasta trabajar, o sea, hay muchas ujú, fundaciones como el Demoya Foundation, como otras ujú, fundaciones que lo pueden ayudar a llegar ahí. Primero tenemos que lidiar con los ujú. comportamientos y las otras cosas.
Lo que yo le digo a los padres es que no pierdan la esperanza, no la pierdan, porque si nosotros que somos agentes de lo que está pasando, Ujú. ajenos de lo que está pasando, entramos con todas esas esperanzas, también queremos que los padres los tengan con nosotros, porque eso Así sí es. ayuda bastante. Claro, y así es. Y creo que también esa esperanza depende en gran parte de cómo se les ha explicado a los padres lo que es el autismo Sí, y cómo súper. impacta la vida del niño. Muchas veces yo me encuentro, no sé si también te pasa, que me encuentro con diagnósticos que vienen a mí y yo les pregunto a los padres, bueno, ¿y qué les explicaron que es el autismo? Y muchas veces la respuesta es silencio. No sabemos, no Exacto. entendemos o tenemos a lo mejor una impresión errónea, equivocada de lo que es el autismo. Por ejemplo, una de las mayores falsas impresiones es que el autismo significa discapacidad intelectual y sabemos que no es así. Existe un gran número dentro de la población en el espectro de individuos, niños y adultos diagnosticados con autismo que no tienen discapacidad intelectual. Es decir, sí, existe la discapacidad intelectual y puede ser un acompañante de diagnóstico, pero no necesariamente los niños con autismo tienen discapacidad intelectual. Muchos de ellos tienen una capacidad intelectual promedio Ujú. e inclusive en algunos casos, pueden demostrar inclusive habilidades superiores en ciertas áreas del desarrollo, ¿no? Pero esa es una de las que me viene. Entonces eso hace, pienso yo, que los padres ya se hagan unas ideas equivocadas sobre la capacidad del niño y sobre cómo cuál es la esperanza que tienen en el desarrollo del niño en cuanto a su funcionalidad y a cuanto a su independencia y cómo pueden esos niños poder integrarse, digamos que a la sociedad y desempeñarse dentro de los roles establecidos, ¿no? Es Ujú. como si fuese una percepción autoinfundada sobre lo que afecta a su hijo y muchas veces viene de no hacer preguntas o de Ujú. que nosotros mismos como clínicos no Ujú. hemos hecho un trabajo para Sí, explicar en el momento del diagnóstico. Por eso en mis retroalimentaciones, cuando yo doy el diagnóstico, yo me hago como un énfasis en explicarle a los padres qué significa tener autismo, exacto. ¿no? Y Sí. cómo puede impactar o afectar al niño. Ujú. Mónica, en mi trabajo como neuropsicóloga pediátrica, nosotros vemos que para que una intervención funcione en los niños que vienen ya con diagnóstico o que nosotros hemos diagnosticado, no basta solamente con que esté basada en evidencia, sino también que sea respetuosa, que sea adaptada, que sea colaborativa. Y en eso quiero enfatizar cómo el trabajo interdisciplinario es clave. Y he visto que cuando la terapia de ABA se coordina con terapia del lenguaje, con terapia ocupacional o con el apoyo escolar, el impacto realmente es mucho mayor. ¿Qué Ujú. papel juegan, en tu opinión, otros profesionales en un programa de ABA bien diseñado? Bueno, o sea, es lo mejor, ¿verdad? Que todo el mundo esté, como decimos nosotros, en la misma página. Nosotros también hacemos las evaluaciones con el ADAS para diagnosticar a los niños. Y lo bueno es que yo Ujú, tengo como una compañía hermana de esta ujú, compañía de ABA. Entonces, muchas de las veces los niños están recibiendo terapia individual y también están recibiendo ABA. Y bueno, como todo está ujú, bajo la misma compañía, las dos terapistas pueden hablar y pueden intercambiar información y sí he visto bastante cambio. Cuando eso pasa, o ujú, sea, no solo se mejora la terapia para ambas terapistas, porque ya ujú. tienen como más información de diferentes partes, pero también ayuda a los padres y ayuda al niño, que es el que más se debería beneficiar de estos servicios. Entonces, definitivamente con el speech therapist, con el OT, siempre es bueno. Yo sé que muchas de las veces siempre estamos corriendo, no tenemos tiempo y en esta parte clínica es siempre todo súper rápido, pero tenemos que hacer tiempo para sí tener esa colaboración y los padres deberían también tratar de unir como esas terapias, ¿verdad? Como vamos a tener un meeting de Zoom con la OT, con la speech, aunque sea por 15 minutos, no importa, no tiene que ser muy larga, pero solo para ver cómo está yendo todo, ¿verdad? Claro. Yo no conozco a ninguna terapista que diría que no a eso, así Ujú. que creo que es importante que los padres también tomen el primer paso para que hagan eso. Claro, y que también sea algo que estén ellos también pendientes de que sus terapistas y las personas que estén involucradas en el cuidado de sus hijos lo hagan, ¿no? Que sea algo como que ellos mismos sean voceros de esta necesidad y entendiendo que esto es lo que ha mostrado que tiene mayor efectividad y que tiene un desarrollo más positivo, digamos que en
en todas las áreas en la intervención. Parte de lo que hablamos también de la ABA, Mónica, aquí vamos a cambiar un poquitico de dirección, es la preocupación que hay actualmente sobre todos los cambios que se vienen con Medicaid y la cobertura de Medicaid a ciertas terapias, y ABA siendo una de ellas. Muchos de esos cambios se empezaron a implementar este año. Esto es específico para pues obviamente para los niños que reciben la intervención como parte de sus beneficios de Medicaid. Hasta ahora Medicaid realmente ha sido la vía por la cual miles de niños en Estados Unidos han podido acceder a la terapia ABA sin costo directo para las familias, pero a partir del 2027 habrá cambios significativos. Como mencioné, muchos de ellos ya empezaron a efectuarse este año. Van a haber más requisitos para demostrar la necesidad médica, renovaciones de elegibilidad mucho más frecuentes, entre ellas lo que llamamos el CDE, que es una evaluación integral del neurodesarrollo, y en algunos estados inclusive va a haber una reducción de las horas o incluso una exclusión de ciertos perfiles. Yo sé que tú me comentaste que tú no trabajas con Medicaid, pero ¿cómo ha sido tu experiencia, digamos, con la parte de los seguros privados en cuanto a cambios que has podido ver que se vienen o que ya has experimentado en tu práctica relacionado con la terapia ABA? Bueno, yo tengo colegas mías que tienen su propia agencia que sí toman Medicaid, así que sí ha sido bastante estresante para ellas a navegar todo esto porque de verdad que hay muchos cambios que vienen. También quiero decir, desafortunadamente los cambios sí afectan a los niños, a la familia, pero también han habido muchos casos, muchos casos de fraude aquí y han habido muchas cosas que se han abusado del sistema, que se han hecho específicamente en Miami. Esto no se ve en ningún otro lugar. No Ujú, estoy diciéndole ujú, que es Miami, pero bueno, es la verdad. Y entonces ujú, todo eso ha provocado todos ujú, estos otros cambios que está teniendo Medicaid. En la parte del seguro comercial no hemos visto en realidad ningún cambio. Todo ujú, ha sido igual, pero bueno, ahí sí ellos son un poquito más controlantes cuando pedimos las horas. Si las horas ujú, estamos pidiendo demasiado, ellos por supuesto que quieren tener como un meeting con nosotros y es un poquito diferente, ¿verdad? Pero en Medicaid yo no sé si es porque es tan grande y no hay buenos requisitos o no sé, pero sí hay bastantes cambios que desafortunadamente sí van a afectar a muchas familias y las horas que están teniendo ahora. Por eso también creo que las familias deben ser una gran parte de la sesión. Porque si mañana te dicen, oye, ya no son 30 horas, ahora son 5, bueno, por lo ujú, menos ya sabes qué hacer con el niño, porque si no te quedas en ujú. la nada. Claro, claro. Y también si son 30 y de repente son 5, si tú estás involucrado como padre o madre, tú puedes también abogar porque sean 30. Vas a Exacto. tener más argumento porque has estado involucrado y vas a poder decir con propiedad, no, un momento, esto es lo que yo pienso como padre, déjame yo apelo, esta es la razón por la cual mi hijo sí necesita 30 o 25 o 20, las que sean, ¿no? Creo que es parte y primordial como de involucrarte en la terapia para poder entender la necesidad y no simplemente como ir con la corriente y decir, bueno, si son 5 horas, aceptarlo sin poder como que abogar por la necesidad para tu hijo, ¿no? ¿Qué preguntas deberían hacerse los padres en el momento en que recibieron esa recomendación o ese referido para terapia ABA cuando tienen seguro privado? Por ejemplo, ¿cómo se contactan con una agencia? ¿Qué es lo primero que deben esperar? ¿Cuál es el proceso de principio, digamos, para establecer cuidado hasta el final que ya se le ha dado de alta? Bueno, muchas de las familias lo que hacen es que buscan en Google, porque así Ajá, me encuentran a mí. Me pareció curioso que hace como 2 semanas, porque nosotros siempre le preguntamos quién te refirió, había una familia que me dijo que fue por ChatGPT y yo me oh, quedé así wow. como que, oh my gosh, ChatGPT, Sí, 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 te digo qué que cuando raro, no sé. a mí me han buscado y a veces ponen como en el formulario, ponen Instagram o ponen también ChatGPT, claro, yo me busqué también y sale como que yo le pregunté a ChatGPT como que dame una recomendación de pediatras, de los psicólogos pediatras en la Florida, puse en el sur de la Florida y efectivamente yo salgo en la lista, sí, súper, Exacto, es un exacto. súper Qué tip, curioso, qué curioso. sí, Pero bueno, yo creo que buscándolo de esa forma, creo que la mejor forma, como todo, es word of voz mouth, a de voz, voz a voz. voz a voz. Preguntándole a alguien a ver su experiencia. Sé que hay muchos chats en Facebook y en otros lugares de mamás que están preguntando también, pero creo que lo más importante es
llama a la agencia. Cuando llames Ujú, a la agencia, ahí mismo ya te das cuenta de cómo es todo. Te das cuenta que si ujú, cogen el teléfono, que si no lo cogen, que si lo cogen de buena manera o de mala manera, si se demoran mucho, ya eso te va a decir cómo es esa agencia. Si preguntas para hablar con, no sé, con la persona que está a cargo de la agencia, te la dan con facilidad o te dan problemas. Ve al sitio de web de ellos, mira a ver si tienen como una página con todas las terapistas. Yo creo que eso es siempre importante. En la de nosotros, o sea, transparentemente tenemos a todas nuestras terapistas ahí para que la puedan ver. Y bueno, en ujú, Instagram lo pueden buscar también, solo que acuérdense que las cosas en Instagram, las cosas en TikTok, todo es hecho. Entonces, las ujú, personas están poniendo cosas ahí que quieren que las personas vean, por supuesto. claro, Entonces tienen que hacer su propia encuesta, tienen que ver y hacer las preguntas adecuadas. claro. Ahora, para aquellas familias que quizás no califiquen para Medicaid y tampoco tengan seguro privado, ¿qué alternativas pueden considerar para que su hijo no se quede sin este apoyo tan importante? Bueno, si el niño es pequeño, hay diferentes becas. Está el Gardner Ujú, Scholarship, que eso también pueden ir ahí y es una beca del gobierno. El gobierno te lo da, algunas veces da $10,000 al año, 11,000, dependiendo. Pero eso se puede utilizar para las terapias de ABAs y para cualquier otra ok, terapia, para los copagos, para todo eso. Entonces, súper. esa es una forma de hacerlo. También con la escuela, si calificas para una beca que se llama VPK SIS, también Ujú, te dan un par de horas, no son muchas, pero te dan un par de horas. Entonces, esa es otra forma y siempre hay becas, así que ponte en Google y busca becas que puedan facilitar ujú. y puedan ayudar con los servicios de ABA. Siempre tienen becas que puedan ayudar. Y en un sistema, Mónica, que cambia constantemente, ¿cuáles serían esas estrategias que tú le recomiendas a los padres para defender los derechos de sus hijos en caso de que pierdan cobertura, sea con seguro privado o sea con Medicaid? Bueno, volvemos a lo mismo. Los padres son los que tienen que estar preparados. No deberían depender de la terapia. Lo más importante es eso, no dependan de la terapia, tienen que ustedes depender de ustedes mismos y siempre tienen que pensar, ¿qué pasa si mañana ya esta terapista no viene? Porque eso es algo que solemos ver también, Ujú, desafortunadamente, en el ámbito de nosotros. Hay terapistas que están aquí hoy y mañana ya no lo están y son cosas que pasan, ¿verdad? Así que siempre es importante que el padre también se vuelva como un RBT, como un BCBA, lo que ujú, sea, ujú. y que por lo menos sepa qué es lo que estamos haciendo y que haga lo mismo. Claro, que el padre o la madre se vuelvan agentes activos y se involucren al 100% en la terapia. Yo creo que es una de las mejores recomendaciones, si no la más importante. Ujú. Mónica, muchas gracias por compartir tu experiencia, tu visión. Antes de cerrar, ¿qué mensaje final le darías a una familia que se siente preocupada y confundida por el futuro de la terapia de sus hijos en este momento? Bueno, mira, yo escuché esto hace, no sé, un año y siempre se ha quedado conmigo. Y cuando pensamos en la ansiedad, y cuando uno tiene un niño o va a tener un niño, lo primero que uno tiene es mucha ansiedad. Pero Ujú, creo que cuando uno piensa en ansiedad, uno suele a pensar que lo opuesto a la ansiedad es la calma. Pero en realidad lo opuesto a la ansiedad es la confianza. Y cuando confiamos ujú, que todo va a surgir, que todo va a ir bien, que todo se va a hacer, eso disminuye ujú, bastante esa ansiedad. Así que, por supuesto, fórmense, vayan, busquen las ujú. terapias, hagan lo que tengan que hacer, pero siempre tengan como esa confianza que sí va a ser como un resultado positivo. Súper, me encanta lo que acabas de compartir. Y yo le agregaría que lo opuesto a la ansiedad también es el conocimiento. Porque Ujú, cuando tú aprendes sobre algo, es como cuando vas a tomar un examen. ujú, Tú sientes ansiedad, o sea, por el examen, porque muchas veces no te sientes seguro de lo que tú sabes, pero entre más estudias y más lees y más te empapas del tema, te das cuenta de que estás preparado y entre más preparado te sientes, esa ansiedad se va reduciendo un poco. ujú, Así que me encanta porque esos dos conceptos, o sea, ujú. la confianza y el conocimiento son súper poderosos y creo que son dos Deberíamos hacer un armas. slogan con eso, porque de verdad que Total, total, me encanta, ¿no? O inclusive un entrenamiento sobre eso, porque son sí. cosas que son muy necesarias, Ajá. sobre todo para las familias y más aún enfatizando las familias hispanas o diversas, digámoslo así, minorías que a lo mejor no tienen acceso a toda la información que sí puede estar disponible en inglés o que puede estar más disponible dependiendo de su situación geográfica. Entonces sí, me encanta que cerremos con este mensaje. Bueno, quiero
agradecerte y quiero también preguntarte para quienes quieren saber más o contactar a Crystal Minds New Beginnings para la terapia específica de ABA, ¿dónde pueden encontrar? Bueno, te pueden encontrarme en Google, como dijimos, solo tienen que buscar Crystal Minds New Beginning o mi nombre, la doctora Mónica Gilbert. También nuestro teléfono es 786-269-3502. En los sitios de web también nos puede buscar. Y somos bastante activos en social media, en Instagram, en TikTok, así que nos pueden también buscar ahí. Súper, muchísimas gracias de nuevo y a toda nuestra audiencia, gracias por acompañarnos en este episodio de A Cerebrito Quitado. Recuerden que la información es poder, pero la empatía y la evidencia son esenciales para tomar decisiones que protegen el bienestar de nuestros hijos. Hasta un próximo episodio. Chao, chao.